Bueno, yo soy Nelly Bustamante, autora de libros para niños y jóvenes. Soy nacida en Marco Juárez, provincia de Córdoba, y desde hace muchos años vivo en Trelew, Chubut, donde estamos ahora. Eh, ¿Qué más puedo decir? Soy docente, soy profesora de literatura y bueno, me dediqué durante muchos años a enseñar en escuelas secundarias para adultos, en terciario, en el ciclo básico de la universidad, y coordiné talleres de lectura y escritura para niños. Eso todo acá en Trelew. Bueno, actualmente dicto cursos de capacitación para docentes y bibliotecarios y continúo escribiendo para los lectores que yo elegí en el momento de empezar a producir, que son los chicos y los jóvenes. Eh, digamos que cuando yo vine a vivir a Trelew, al poco tiempo empecé a coordinar un taller de lectura y escritura para niños y ahí entré, se puede decir, en contacto estrecho con lo que era la producción que había en ese momento a nivel nacional e internacional para compartir con ellos. Y ahí es cuando yo empiezo a tener la inquietud de escribir algo para los chicos. Y a partir de ese momento, o sea, es un proceso lento. Primero participo en antologías, después hago un libro en coautoría con una colega, hasta que aparece el primer libro que yo edito, digamos, en Sudamericana, que es este, lo que cuentan en la Patagonia, que justamente reúne historias de mapuches, tehuelches y galeses y del encuentro de las culturas. A partir de ahí, la producción, digamos, continúa. Escribo mucho poesía para niños, también microrrelatos y algunos cuentos. Seguramente lo más desafiante es que a ellos les interese lo que yo escribo. Cuando yo, por ejemplo, escribo poemas, intento que ellos puedan sentir, o sea, lo hago con esa expectativa, no es que haya, sí, tengo esa expectativa de que lo que yo pude ver, lo que yo pude sentir en un momento, ellos puedan verlo o sentirlo a través de mis palabras. Y es una conjunción, ¿no? Hay mucho en mis textos de observación de la naturaleza y para mí es un importante disparador en mi contacto con la naturaleza, y entonces es como si yo tuviera una cámara fotográfica e hiciera zoom en determinada cosa, en determinado animalito, en determinadas cuestiones, para que los chicos o los lectores puedan también después enfocarse y mirar y ver eso. Por ejemplo, en La araña que vuela, hay una larga observación de arañitas, de, no sé, que colgaba la tela en el árbol, la que estaba en el rinconcito, y bueno, hasta aparecen recuerdos lejanos por ahí también, de cuando yo era chica. Todo eso va apareciendo. Sí, hasta hay una que también hace alusión a juegos, por eso te digo que es una conjunción. También las propias experiencias entran en esto. Claro que uno las transforma en el momento de escribir para los chicos.
Me interesó hacer foco en, por ejemplo, en insectos pequeñitos como la araña o las hormigas, en hormigas con patas de tinta, eh, los gatos, con solo el gato, animalitos en general, en orejas negras, orejas blancas. En Isabela se pregunta, también hay preguntas sobre animalitos. Bueno, esa es una de las cuestiones, hacer observar y, y bueno, es mi aspiración a que el niño pueda, uno, observar los seres de la naturaleza, conmoverse ante ellos, ante la belleza que portan, ante sus actitudes, como por ejemplo con el gato, que están marcadas una serie de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del gato, que para mí es maravilloso. Bueno, mi deseo es que a través de esto los chicos puedan también detenerse a observar eso. Y siempre es como que puedan observar lo más chiquito, no solo lo más grande. Si bien en otros libros, como en Lo que cuentan en la Patagonia, que reúne relatos de tehuelches, galeses, mapuches, el encuentro de las culturas, bueno, ahí está la gran fiesta galesa, el contacto entre los aborígenes y los primeros galeses que vinieron acá, o sea que también hay grandes cuestiones, ¿no? Y sí, van apareciendo los grandes temas como la muerte, el miedo, el amor, todo eso también va apareciendo. Por ejemplo, en este libro, El color del cristal, eh, se recogen historias de la filosofía taoísta, ¿no? De la filosofía oriental. Y ahí son grandes cuestiones las que se plantean, cuestiones filosóficas. Dentro de los últimos está Solo el gato, que es editado en Córdoba por Ediciones de la Terraza. Es este formato de libro acordeón, que es como un objeto libro, ¿no? Que tiene ilustraciones hermosas de Daniel Rabanal. Y uno pequeñito, Números naturales, se podría decir que es para los nenes chiquititos, que son poemas del 1 al 10, digamos, ¿no? Y bueno, también tengo 3 libros de microrelatos. Este es uno de ellos, Microcosmos. Tiene el sello del ministerio porque fue elegido para ser distribuido en las escuelas del país. Y son como microcosmos, ¿no? Como dice el título, son microcosmos, microrelatos. Y en los microrelatos y también en algunos cuentos aparece el tema del miedo también, los fantasmas. También tengo el libro de los fantasmas, editado en España, y ahí, bueno, si bien son fantasmas tiernos, digamos, esos no son fantasmas que dan miedo, hay otros libros como Aparecen por las noches, editado acá en Patagonia, donde ahí sí los textos son, digamos, más oscuros, más góticos. Actualmente, bueno, estoy con algún material de poesía para jóvenes, que es lo que estoy trabajando en estos momentos, y revisando algún material que bueno, todavía lo tengo yo, todavía no fue a las editoriales. Y está en vías de edición un libro de animalitos también en Coligüe, y otro en esta editorial de Rosario que se llama Libros Silvestres, de esta misma colección, que se llama Mis plantas y yo, y que es el que esperamos presentar en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Yo creo que quien quiera escribir tiene que leer primero.
En el caso del adulto que escribe para niños, lee como en dos vertientes. Por un lado, la literatura que está escrita para los niños y por otro lado, la literatura para adultos, porque eso me alimenta a mí como adulto también a la hora de escribir. Entonces leo lo que se produce para niños, para jóvenes y para adultos. A veces asistir a algún taller también es importante, porque, bueno, para empezar, los pares siempre aportan, un coordinador, es importante el trabajo en los talleres, claro. Pero la lectura es fundamental, no se puede escribir sin leer, creo yo. Y yo, si puedo hablar en relación a esto, leí desde muy chiquita los libros que había en mi casa, los libros que mi papá le compraba a los vendedores ambulantes que en esa época pasaban por las casas vendiendo en Marco Juárez, donde yo vivía, y ese es como el germen de mi escritura, porque yo empecé a pensar que cuando yo fuese grande quería inventar historias como esas que leía en los libros. Yo reconozco, o sea, el aporte en el ámbito familiar y escolar también en mi formación. Eh, Esa es una pregunta difícil. ¿A cuál personaje iría? Podría ir a este gato. Este libro está inspirado en un gato que yo tuve, que vivió conmigo 13 años, llamado Jacinto, y que a mí me enseñó mucho porque yo aprendí a través de observarlo a él cómo era vivir la vida plenamente. Es decir, él vivía en libertad porque iba y venía cuando quería. Eh, yo digo acá en uno de los textos, hay una vida mejor que otra, indudablemente la del gato. Y bueno, observar todo lo que podía hacer, observarlo, disfrutar no sé, de una flor, cazar, pasear, subir al techo, dormir en la cama, o sea, me parece una vida mejor la de este Jacinto, que fue el que me inspiró este libro. Sí, tengo dos, ya que acá hay una que me gusta compartir que se llama Río, que es del libro Adentro de este dedal hay una ciudad. Y dice así: hay un pueblo en las sierras cordobesas que tiene el río en la puerta. Teniendo el río en la puerta, todo lo demás se inventa. Y este es el que da título a La araña que vuela, y dice: la araña teje una estrella de tela, punta tras punta va y viene, pata tras pata, bordando el cielo. Cuando se cansa, cuelga las agujas y vuela. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer.